Bienvenidos a este tiempo live con Vida Libros. Estamos muy emocionados, como siempre, de poder hablar con ustedes a través de esta hermosa oportunidad que se ha presentado. Este día traemos un tema muy importante, muy interesante, del cual nos hemos basado en el libro Siete cosas que desearía que todo cristiano supiera sobre la Biblia. Aquí lo tengo en mis manos. Este libro es de la editorial CLIE, a quien damos también gracias por ayudarnos a tener también este espacio junto a sus autores y quienes nos ayudan aquí para nuestra entrevista. Este libro está escrito por Michael Beard y el día de hoy vamos a hablar con un representante de este libro. Bueno, esta persona nos va a comentar un poquito más adentro de todo este detalle de este libro. ¿Y por qué hemos escogido hablar el día de hoy de este libro y este tema? Es justamente porque ustedes saben, nuestro gran libro o el conjunto de libros que tenemos a nuestro alcance es la palabra de Dios, es la Biblia. Y mucha gente nos comenta, nos pregunta o nos dicen o debate, también tienen un debate en nuestros comentarios sobre el tema de la Biblia. Así que, ¿qué tal si el día de hoy hablamos sobre estas cosas interesantes de cómo interpretar la Biblia, de cómo leerla, pero sobre todo la base? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está conformada? ¿Por qué tenemos que creer en la Biblia? ¿Por qué decimos que la Biblia es verdadera? Y un sinnúmero de preguntas que yo sé que del público también va a nacer. Así que les invitamos a todas las personas que nos están viendo y que se están conectando. Este es un espacio libre para que puedas preguntar todo lo que deseen sobre este tema de la Biblia. Ahora, quisiera yo indicarles quién es mi invitado de esta tarde. Pues él es licenciado en teología y desde ahí me encanta porque nos va a poder explicar mucho mejor todo este tema. Es egresado en la Universidad de Madero en Puebla, México. Y qué lindo es poder mencionar México. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la noticia es que Vida Libres también se encuentra ya en México. Así que qué lindo poder darles esta bienvenida a toda la comunidad Vida Libres en México. Es el primer live en que ellos están siendo partícipes y qué lindo poder estar con una persona de México mismo. Así que aquí está con nosotros José Ángel, quien es un representante de la editorial CLIE también ahí en México. No quiero dar más introducción porque me encantaría que José Ángel sea quien nos explique el por qué está aquí, por qué va a hablar de este libro y en dónde se encuentra. Bueno, ya sabemos México y que nos hable un poquito más. Bienvenido, José Ángel. Muchísimas gracias, Steffi. De verdad es un placer estar aquí contigo, aquí con Vida Libros. Y bueno, como tú dices, bueno, estoy conectado desde Ciudad de México. Entre paréntesis, ha sido una mañana bastante movida. Han habido algunos temblores por aquí en el centro del país. De hecho, en este momento, cuando estabas hablando, empezó a temblar un poquito. Esperemos que no suene la alerta sísmica, si no, igual tendré que salir, pero de momento está tranquilo. Y efectivamente, bueno, pues en esta ocasión tengo el privilegio de poder platicar con ustedes y hablando de un libro, como tú mencionaste, bastante interesante, ¿no? Es uno de mis libros favoritos de Michael Beard. Y en ese sentido, me gustaría platicarles un poquito quién es Michael Beard. Bueno, Michael Beard es un académico especializado en estudios bíblicos y es actual profesor de teología en Ridley College en Melbourne, Australia. Por esa razón, por temas de lenguaje, por temas también de horario y también, bueno, él tiene una agenda, ya te imaginarás, apretadísima, bueno, no ha podido conectarse con nosotros y por eso en esta ocasión tengo la oportunidad de hablar, ¿no? Por así decirlo, a partir de su escrito. Y Michael Beard, bueno, es reconocido actualmente a nivel mundial porque combina su labor académica con su rol en la iglesia como pastor anglicano. De hecho, él siempre ha buscado hacer la Biblia accesible y comprensible y relevante prácticamente para todos. Me gusta mucho porque él se autodenomina a sí mismo como un nerd profesional de la Biblia, ¿no? Y tiene una gran pasión por las escrituras, tanto como disciplina académica como fuente de vida espiritual.
Y como pastor, bueno, él se preocupa por la alfabetización bíblica, también por la unidad de la iglesia y el impacto práctico de la Biblia en la vida de los cristianos, ¿no? Entonces, me encanta porque su objetivo, como el objetivo también de esta transmisión, pues es ayudar a otros a crecer en la comprensión y aplicación de la palabra de Dios en sus vidas. Excelente. Como yo les estaba mencionando, el tema o el título de este libro es básicamente, se resume 7 cosas. Claro. Pero cuando ya abrimos el libro y empezamos a leer desde el capítulo 1, se van a quedar muy impresionados porque hay mucho contenido, hay mucho aprendizaje, una cosa nos lleva a otra y les animo de verdad que podamos leer. Ahora, ¿por qué yo digo que les animo a que leamos este libro? Es justamente por la primera pregunta con la que quisiera yo iniciar. ¿Es necesario que los creyentes deberíamos estudiar y saber el origen de la Biblia? Sabemos que todos leemos la Biblia, lo tenemos a la Biblia en la casa o conocemos de Vida Libros, vamos a Vida Libros, visitamos en línea o la tienda física y adquirimos una Biblia. Pero ¿por qué los cristianos deberíamos estudiar y saber cuál es el origen? Wow, bueno, es una muy buena pregunta justamente para iniciar, ¿no?, esta conversación, ya que pone el cimiento, ¿no?, de lo que vamos a platicar. Y antes de responderte, nada más me gustaría mencionar que todo aquello que yo comente, bueno, estarán enfocadas en reflejar la perspectiva del autor, ¿no?, procurando de la manera más fiel posible serle fiel a lo que él expresó en el libro. Y bueno, respondiendo a la pregunta, sí, completamente es esencial que los cristianos, que los creyentes se dediquen a estudiar y comprender el origen de la Biblia. De hecho, Michael Bird en repetidas ocasiones enfatiza esa importancia, ¿no?, de conocer este trasfondo para interpretar correctamente el texto y aplicarlo en nuestras vidas. Michael Bird dice que la Biblia, en ese sentido, no es solo el libro más importante del mundo, sino que es el mensaje de Dios para la humanidad. Por lo tanto, entender su naturaleza, su origen y cómo abordarla es crucial para desarrollar una fe sólida, una fe madura, permitiendo a los cristianos leerla con confianza y sobre todo con respeto. Eh, la historia de la Biblia refleja el deseo de Dios de comunicarse con la humanidad y de revelarnos el plan salvífico a través de la vida y obra de Jesucristo. Pero generalmente Dios no habla directamente desde el cielo, salvo en contadas ocasiones, por ejemplo, como se menciona en Mateo 3:17, sino que su comunicación se realiza a través de personas y a través del lenguaje humano. De hecho, en Hebreos 1, por ejemplo, se nos muestra que al principio Dios habló por medio de los profetas, pero en los últimos días lo hizo a través de su Hijo, quien representa la revelación más completa de Dios. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento inicialmente fueron transmitidos de forma oral, antes de ser escritos, ¿no? Y se dio en contextos muy, muy específicos, rodeados de historia y de cultura. Por eso, nuevamente, es importante conocer ese trasfondo para interpretar correctamente el mensaje de esos escritos que no surgieron de la nada, sino que tienen una razón de ser. Y es importante simplemente recordar o traer a la memoria que la Biblia fue redactada por diferentes autores en diversos lugares, en diversas épocas, utilizando también distintos instrumentos de escritura y lenguas, ¿no? En ese sentido, como Michael Bird dice, la Biblia no nos cayó del cielo, junto con un coro de ángeles, ¿no?, ni apareció de forma de libro impreso, como lo conocemos a partir del siglo XV o XVI, mucho menos llegó encuadernada, con mapas al final o con palabras de Cristo en rojo, ¿no?, con introducción, gráficos, tablas, referencias o notas de estudio, no. Las historias que encontramos en las escrituras, los cantos, los poemas, fueron transmitidos oralmente a lo largo de generaciones antes de ser fijados por escrito. Un ejemplo significativo del contexto histórico de la Biblia es el Antiguo Testamento, ¿no? Justamente pues emergió en un periodo crítico para Israel.
la destrucción del Templo de Jerusalén o el exilio babilónico fueron hitos decisivos en su historia. En ese contexto, en medio de una región diferente, bajo una presión de una cultura y religiosidad pagana, la memoria colectiva de Israel se volvió esencial. Los Ujú. recuerdos del pasado ayudaron a unir a los exiliados y a preservar su identidad. Y es por eso que durante esa crisis se comenzaron a recopilar y redactar tradiciones escritas, ¿no? Antiguas, muchas de las cuales principalmente eran orales, y en ese sentido dieron lugar a obras fundamentales como el libro del Deuteronomio o los primeros textos proféticos. La literatura de ese periodo permitió a los israelitas reconstruir su identidad y orgullo nacional, defendiendo y revaluando su historia y su cultura. Y este proceso tenía dos objetivos principales en el tema del Antiguo Testamento. Uno, consolar a los hebreos en su desolación y resistir a la cultura denominante babilónica. Y por otro lado, esta creencia en Yahvé y el conocimiento de los orígenes fueron vitales para mantener una tradición viva y una fe viva. Y en el Nuevo Testamento, para terminar, ocurrió algo muy similar. Las enseñanzas y milagros de Jesús, así como los relatos de su muerte, de su resurrección y ascensión, se comunicaron primero de forma oral, a través de la predicación de los apóstoles y de los seguidores de Jesús. Posteriormente, como vemos, se consolidó la enseñanza por escrito, donde los apóstoles y sus asociados plasmaron el mensaje de la salvación. De hecho, una práctica importante en las comunidades cristianas en esa época era la lectura en voz alta de las cartas de los apóstoles, ya que el alto costo de los escritos hacía imposible que cada persona tuviera una copia individual, ¿no? De hecho, la alfabetización era muy limitada. Se estima que la minoría, nunca superior al 10% de la población, sabía leer. Por eso más tarde surgió después la necesidad también de cerrar el canon, ¿no? Es decir, definir la lista de escritos considerados inspirados por Dios, tema que seguramente saldrá más adelante. Pero para terminar la respuesta, conocer esa atmósfera, ese trasfondo histórico, social, político, religioso y cultural de la época, proporciona una mayor claridad para interpretar el mensaje central de esos escritos. Barth describe la Biblia como una vasta biblioteca que combina historia, literatura, teología, compuesta por diversos géneros, como relatos de la creación, códigos legales, poesía, profecía, y comprender los orígenes de la Biblia enriquece nuestra lectura y nuestra comprensión de su mensaje, que engloba pues la historia del pueblo hebreo, la obra de Jesucristo y la expansión de la iglesia cristiana. Excelente, excelente respuesta. Miren que esta respuesta es como un intro. Tratamos de ser bastante prácticos y directos con las respuestas para que se pueda entender. Y Exacto. yo sé que va a quedar dudas, va a quedar muchas preguntas de nuestra gente que nos escucha, así que tengan, como les decía en un principio, la libertad de escribir, de comentar, va a haber un tiempo de preguntas, así que lo pueden hacer. Y también, obviamente, les invitamos, todas las dudas que ustedes tengan la van a poder leer en este libro para poder salir más de duda y aprender más. Es que hay mucho tema. Se me venía a mi cabeza en este momento, por ejemplo, muchos de los comentarios que a veces hacen, no solo a Vida Libros, sino pues a los ministerios o empresas que fabrican todo este tema de las Biblias. Y mucha gente dice, pues la Biblia debería ser gratis o debería regalarse la Biblia. Y miren que desde tiempos anteriores, como nos comentaba José Ángel, era un poco complicado que toda la gente tenga la Biblia, justamente por su costo y todo lo que va atrás de eso. Recuerden que detrás de todo el libro que tenemos en nuestra mano, bueno, la Biblia en este caso, hay mucho trabajo, hay muchas la interpretación, el tema de la imprenta, hay mucha gente trabajando tras de esto. No solo es una persona, sino es muchas cosas que hay detrás de esto. Pero qué hermoso y qué bendición, a eso es lo que quiero ir, qué bendición es poder adquirir la Biblia ahora a un precio bastante accesible, que lo podemos encontrar. Así que bueno,
quiero continuar con este tema. Y para esto también mi pregunta ahora es, ¿cómo está conformada la Biblia? Sabemos, y qué hermoso entender que no fue desde un principio algo escrito, sino fue algo hablado. Y ahora quisiéramos entender entonces cómo se conformó esta Biblia o cómo está conformada la Biblia. Así es. Bueno, la Biblia es un compendio de libros, como mencionamos, que se ha ido formando a través de un extenso proceso de composición, canonización y traducción a lo largo de los siglos, ¿no? Pero su estructura se puede dividir principalmente, como lo conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento, y cada uno con sus características y contextos específicos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, conocido como Tanaj, se organiza en tres secciones importantes, ¿no? Primero es la Torá o la ley, ¿no? Que incluye, por supuesto, los 5 libros de Moisés, conocido también como el Pentateuco. Después viene Nebim, que son los profetas, que abarca todos los libros proféticos y también algunas narrativas históricas. Y en tercer lugar, Ketubim, que son ya los escritos, ¿no? Los cuales son una colección de libros históricos y también poéticos. En ese sentido, sabemos que profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo, con 2 pasajes en arameo. Y estos libros se enfocan en la historia de Israel y en la promesa del Salvador que estaba por venir. Aquí, entre paréntesis, antes de ir al Nuevo Testamento, Baird considera la importancia también de los libros deuterocanónicos, ¿no? Que a veces también se han malinterpretado, mal llamado como apócrifos, que ya que Baird dice que la importancia de estos libros radica en su valioso contexto sobre el periodo intertestamentario, ¿no? Y a pesar de que no forman parte del canon protestante, nos ayudan mucho para comprender adecuadamente la época histórica que se extiende entre Malaquías y Mateo, ¿no? Por eso es importante explorar la historia, la literatura sapiencial, las esperanzas apocalípticas que se encuentran en estos escritos. En ese sentido, los textos deuterocanónicos, Baird menciona que fueron ampliamente leídos y utilizados por los primeros cristianos, ¿no? Y proporcionan, como dije, una visión enriquecedora del judaísmo del Segundo Templo y del trasfondo del Nuevo Testamento. Estos escritos que emergieron en el contexto del judaísmo helenista representan una transición teológica crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y su labor no se limita únicamente a su importancia histórica, sino que también nos ofrecen un profundo trasfondo teológico que ilumina la comprensión del Nuevo Testamento. De ahí que el autor también menciona la importancia, por ejemplo, de la Septuaginta, ¿no? La antigua traducción de la Biblia hebrea al griego, que probablemente sea la primera gran traducción de un idioma a otro que ocurrió en el mundo por allá del siglo III antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento, por su parte, está compuesto por los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas y, por último, las epístolas generales y el libro del Apocalipsis. Como sabemos y como nos recuerda Baird, los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego, y este registra el resto de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno, ¿no? Los 2 testamentos entonces van desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la edad futura. Y por último, me gustaría citar en la página 12, Baird menciona algo muy interesante del Nuevo Testamento y resume el Nuevo Testamento. Y él dice, el Nuevo Testamento contiene una diversidad de autores y géneros, pero si deberíamos asignarle un solo tema a su contenido, este sería: Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El Dios de la creación, el Dios de Israel, se dio a conocer en la persona y obra de Jesús de Nazaret. Y este Jesús, a quien los romanos crucificaron, es Señor y Mesías. Él murió por nuestros pecados y fue resucitado para reconciliarlos con Dios, y la salvación es hallada poniendo la fe en Él.
Amén. Qué buena frase que encontramos, y bueno, una de las tantas frases que encontramos escritas en este libro de 7 cosas que desearía que todo el cristiano supiera sobre la Biblia. Ahí está como un resumen de cómo está conformada, y esto nos va más adelante a llevar a otra pregunta muy interesante. Pero al nosotros entender el origen de la Biblia, cómo está formada la Biblia, también quisiéramos un poco entender qué significa que la Biblia es la inspiración de Dios. Sabemos, creo la mayoría que nos han dicho, la palabra es la inspiración de Dios. ¿Qué significa esa palabra inspiración en todo esto? Claro, bueno, para responder esa pregunta es fundamental basarse en dos textos clave del Nuevo Testamento que nos brindan esa noción de inspiración. Recordamos, ¿no? Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, se refiere a que los escritos fueron inspirados por Dios, ¿no? Es decir, soplados por Dios, exhalados por Dios. Pero también segunda de Pedro 1, del 20 al 21, nos habla de escritores inspirados, ¿no? Entonces, mientras que segunda de Timoteo 3 afirma que la escritura es exhalada por Dios, segunda de Pedro 1 nos indica que los autores bíblicos fueron llevados por el Espíritu Santo. Y esto efectivamente nos lleva a preguntarnos qué significa esto exactamente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando esta exhalación y guía divina descienden? ¿Cuál es el impacto de la inspiración en las mentes y manos de los profetas, historiadores, sabios, poetas, editores y apóstoles que escribieron la Biblia? En ese sentido, existen varias posibilidades que debemos de considerar. La enseñanza de que la Biblia es inspirada por Dios comprende diversas posturas que han evolucionado a lo largo del tiempo, cada una con su enfoque sobre cómo se establece esta conexión entre lo divino y lo humano. Y algunas posturas que han aparecido a lo largo del tiempo son las siguientes. Una menciona la inspiración como habilidad artística. Esta considera que los autores o a los autores como artistas que expresan su creatividad bajo la influencia divina, como actualmente, ¿no? Los artistas se inspiran en ese sentido para pintar, para escribir, para hacer alguna escultura. La segunda es la inspiración como respaldo divino, que ve a Dios como un garante que asegura la veracidad de los textos. Otra es la inspiración como dictado divino, ¿no? Sugiere que Dios dictó las palabras directamente a los autores, controlando cada detalle, ¿no? Que bueno, esa postura tal vez se asemeje más a lo que entendemos con el Corán y la revelación a Mahoma de ese escrito, ¿no? Del Islam. Otra postura es la inspiración como habilitación divina, es decir, que Dios capacita a los autores para que expresen su mensaje de manera libre pero guiada. Otra es la inspiración como encarnación de las ideas divinas, ¿no? Esta perspectiva muestra que las ideas de Dios se traducen ahora al lenguaje humano. Y la última que proporciona Bert en su libro es la inspiración como guía conceptual. Y esta es la postura del autor, quien sostiene que Dios guía las mentes de los autores a un nivel conceptual, permitiendo que utilicen también su propio vocabulario y experiencias. Citando a Bert, él dice que las escrituras es la palabra de Dios insuflada o soplada, exhalada en autores humanos, quienes a su vez componen textos escritos. Esto implica que la escritura resulta de la obra creativa y comunicativa de Dios en autores humanos, y lo que escribieron bajo esta influencia es considerado de autoría divina. Eso no significa que Dios simplemente dé al autor la esencia de lo que debe de decir. Más bien, la inspiración es una dirección del pensamiento personal. Beard afirma que la inspiración es principalmente Dios guiando y conduciendo las mentes humanas a nivel conceptual, es decir, en nociones generales, en ideas globales, en los bloques elementales que forman palabras y acciones. Así, la inspiración, podríamos decir, que no controla a detalle cada sílaba,
sino que guía pensamientos amplios, estableciendo una conexión entre las ideas divinas y su expresión verbal en la mente de los autores. Este proceso garantiza que los textos bíblicos reflejen auténticamente tanto la interacción entre lo divino y también entre lo humano. Y por último, en ese sentido, es fundamental considerar el contexto histórico y geográfico en el que cada autor escribió, es decir, las circunstancias de vida, así como el entorno sociocultural, económico, religioso, influyen en cómo cada autor percibe y transmite el mensaje divino. La inspiración entonces puede entenderse como la persuasión del Espíritu Santo en el escritor, quien a través de su proceso reflexivo comunica un mensaje que revela la verdad divina, enriqueciendo la riqueza literaria y espiritual de las escrituras. Excelente respuesta. Miren que tenemos varias posturas de qué es el tema de la inspiración. Qué Claro, hermoso es y qué amplio es estudiar este tema de la palabra del Señor. claro. Así que con esto quiero ir a una pregunta que es bastante interesante, que todo el mundo creo que se lo hace, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Cómo poder saber si lo que dice la Biblia es verdad? Wow, también una pregunta bastante interesante, ¿no? En ese sentido, Michael Bird eh, menciona en su libro que podemos estar seguros de que lo que la Biblia dice es verdad por varias razones fundamentales que se entrelazan en la comprensión de su naturaleza como palabra de Dios. Primero, la veracidad de la Biblia se basa en la fidelidad de Dios a su propia palabra. Ujú. La escritura no solo se presenta como un libro de enseñanzas, sino como un reflejo de la veracidad de Dios mismo. Esto está respaldado por textos como el Salmo 119 o Apocalipsis 21 y 22, ¿no? Donde se afirma que la palabra de Dios es verdad porque proviene de un Dios veraz. Además, o en segundo lugar, podríamos decir también que el testimonio del Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra certeza sobre la veracidad de la Escritura. Como menciona, por ejemplo, la Confesión de Westminster, nuestra plena persuasión y seguridad sobre la verdad y autoridad de la Biblia proviene de la obra interior del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad en Juan 16:13, lo que significa que la autenticidad de las Escrituras es validada por el testimonio del Espíritu de Dios. Por último, es importante entender que la Biblia es considerada la palabra de Dios, no porque tengamos pruebas irrefutables o porque algún concilio lo haya decretado así, sino porque el Espíritu Santo nos asegura que estamos leyendo las verdaderas palabras de un Dios veraz. Entonces, cualquier evidencia adicional, ya sea desde la apologética o desde la teología histórica, es secundaria a esta obra del Espíritu en la autoría y autentificación de las Escrituras. En resumen, nuestra confianza en la verdad de que la Biblia Ujú, es fiel, ¿no? O es verdad, se ujú. basa en la fidelidad de Dios y en el testimonio del Espíritu Santo que nos asegura que lo que leemos es, de hecho, la palabra de Dios. Ah, excelente, excelente el entender estos dos, ¿no? Estos dos últimos puntos, cómo se puede ver reflejado. Bueno, Claro. ahí entraríamos en un tema también de hablar sobre el Espíritu Santo, qué tal si una persona no tiene Espíritu Santo, o cómo se tiene el Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo para Claro. poder ver reflejado ese fruto. Es un tema que no lo vamos a hablar ahora, pero sí quiero lanzar esa duda para que las personas que nos escuchan también se pregunten eso y puedan seguirlo consultando, seguirlo investigando. Recuerden y gracias por todos los saludos por aquí estoy viendo comentarios que nos están haciendo en el sentido de saludarnos. Salúdenos y por favor díganos de qué ciudad es. Ahorita estamos viendo en general cómo está nuestra conexión. Nuestra conexión está para 7 países.
Como ustedes saben, Vida Libros está en España, Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y bienvenido una vez más México. México que nos está acompañando por primera vez en un live aquí con Vida Libros y toda la gente también. Tengo gente conectada en México. Estamos muy felices de compartir con ustedes. Son nuestros hermanos en Cristo, así que pueden comentarnos cómo se sienten ahora que Vida Libros está cerca de ustedes. Cuéntenos un poco también de eso. Y para todas las personas, igual el resto de personas que nos ven, díganos de dónde son. Aquí estamos para poder también leer todas sus preguntas. Así que vamos con otra pregunta más. ¿Se debe leer la Biblia como un libro histórico o como un libro espiritual? ¿Qué es lo que nos comenta el autor? Bueno, es también un tema muy... Ya está por ¿Ahí me escucho? Perfecto. Sí, me mencionaba que el autor, al responder esta pregunta o al hablar sobre este punto, de alguna manera también hace alusión o una comparación con la encarnación de Jesús, ¿no? Al igual que Cristo es completamente divino y humano, la Biblia en ese sentido tiene una doble naturaleza también, divina y humana. Pero respondiendo a la pregunta, la Biblia debe ser leída tanto como un libro histórico como espiritual, ya que ambas dimensiones son fundamentales para comprender su propósito y significado. Al inspirar la palabra de Dios en las mentes humanas y guiar a los autores por medio del Espíritu, Dios busca comunicarnos algo profundo y transformador, ¿no? Por un lado, la dimensión histórica de la Biblia, como ya lo mencionamos, nos proporciona un contexto invaluable. Relatos de creación, leyes antiguas y eventos que dieron forma a la historia de la humanidad. Estos hechos no son meras curiosidades, ¿no? Son fundamentales para entender la relación de Dios con su pueblo a lo largo del tiempo. De hecho, Barth dice que si fuéramos sabios lectores de la Biblia, sabríamos que estamos lidiando con documentos antiguos y que la forma correcta de comprenderlos, de meternos dentro de ellos y aprovecharlos al máximo, es comprendiéndolos en el contexto de la antigüedad. Sin embargo, la Biblia va más allá de ser un simple registro histórico. Su propósito es también espiritual. Dios nos habla para transformar nuestras vidas, ¿no? La palabra inspirada no se limita a informar nada más. Está diseñada para generar un impacto significativo en los seres humanos. Y a través de sus enseñanzas, la Escritura nos llama al arrepentimiento, a la alegría, a la esperanza, a la reflexión, nos insta a vivir de manera justa y compasiva y a confiar en Dios. En ese sentido, la Escritura es una luz en la oscuridad para guiar tu camino y para iluminar tu vida con Cristo. Por ello, la diversidad de géneros en la Biblia, desde la poesía y profecía hasta los relatos históricos y las epístolas, reflejan la intención de Dios de moldear nuestra cosmovisión centrada en Él. Como se menciona en 2 Timoteo 3:16 que ya mencionamos, la Biblia inspirada logra una variedad de efectos que incluyen enseñanza, reprensión, corrección e instrucción en justicia. Y precisamente para terminar, todo el capítulo 6 y el capítulo 7 de este libro nos habla que el propósito de la Escritura es llevarnos a conocer más a Dios. El conocimiento de Dios comienza con el conocimiento de la Escritura. Así que cuanto más conozcas de la Escritura, más conocerás a Dios. Y también su propósito es nutrir nuestra fe para que sea una fe sabia, una fe cada vez más profunda. Y también, por supuesto, es conducirnos a amar a Dios y a nuestro prójimo, además de proporcionarnos la paciencia que proviene de la esperanza cristiana. En resumen, la Biblia es un libro que debe ser leído con una comprensión de su contexto histórico, pero también con un corazón abierto a su mensaje espiritual. Ambas dimensiones son esenciales para captar la totalidad de lo que Dios quiere comunicarnos y hacer en nuestras vidas.
Excelente. ¿Se debe interpretar la Biblia de una forma literal o cómo se podría interpretar a la Biblia? Bueno, la interpretación literal de la Biblia ha sido también un tema de mucho debate dentro de la teología, ¿no? Mm, Pero es crucial abordar este tema con profundidad. Bueno, Mark Orbet lo hace de manera mucho más extensa, aquí seremos un poco breves, ujú, pero la clave es entender que aunque debemos tomar la Biblia en serio, no siempre debemos interpretarla de manera estrictamente literal, ya que la escritura está llena de géneros diversos como poesía, leyes, narrativas históricas y profecías, y cada uno de estos géneros requiere una aproximación interpretativa diferente. Un buen ejemplo, ¿no? De que no se puede tomar o leer la Biblia de manera hiperliteral, por así decirlo, es cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿no? Juan 10:9, o yo soy la vid verdadera, Juan 15:1, o más claro, cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítatelo, ¿no? ujú, Mateo 5:29. No se espera que los lectores interpreten estos pasajes literalmente, sino que entiendan el énfasis. En este caso de si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítatelo, pues había un mensaje de la seriedad del pecado, ¿no? Asimismo, por ejemplo, los salmos imprecatorios contienen un lenguaje que refleja emociones humanas intensas y a menudo se expresan en forma poética, ¿no? Conocemos aquel salmo imprecatorio de hacia tus enemigos, ojalá que agarren a tus hijos recién nacidos y los extrayen contra la pared, ¿no? Obviamente no nos está incitando a hacer eso, más bien es una forma, una expresión que refleja una emoción muy intensa de lo que se está viviendo en ese contexto. Entonces, interpretar estos textos de forma literal haría perder su verdadero propósito, que es comunicarse a través de metáforas también o expresiones estilísticas propias de su contexto. Por eso Michael Bird hace una crítica literal al literalismo extremo. Él ujú. señala que el compromiso con este tipo de interpretación puede ser una respuesta a las lecturas liberales, ¿no?, que ocurrieron en el siglo XX, pero también advierte que el problema real no es si tomamos la Biblia literalmente o simbólicamente, sino la tomamos en serio. Es decir, que somos serios al acercarnos a ella en su idioma original, en su contexto histórico y cultural, viendo con detenimiento sus géneros literarios y sus complejidades. Este método gramatical histórico utilizado por muchos desde la tradición protestante intenta profundizar en el contexto cultural y lingüístico de los textos para comprender lo que el autor bíblico quería transmitir. Este método es muy valioso, pero Beard insiste en que no debe ser el único enfoque al acercarnos a la Biblia. Un ejemplo para concluir esta pregunta, un ejemplo interesante de interpretación no literal, la encontramos en Primera de Corintios del 9 al 10, cuando Pablo cita una ley mosaica sobre no poner bozal al buey que trilla, ¿no? Al buey que trilla, y lo aplica al sustento de los ministros del Evangelio. Aunque la ley parece hablar de bueyes, Pablo lo interpreta en un sentido espiritual para sus lectores. Del mismo modo, Gálatas 4, del 24 al 31, Pablo usa el relato de Sara y Agar para hacer una alegoría sobre la ley y la gracia. Aquí la interpretación es claramente simbólica, pero con un propósito teológico profundo. Entonces, ¿cómo interpretar correctamente un texto bíblico? Barr propone que el significado no está únicamente en la intención del autor o en el texto mismo, sino que surge de una interpretación entre el autor, el texto y el lector. Esto a él le llama la fusión de horizontes, donde las perspectivas del autor, el contenido del texto y la percepción del lector convergen para revelar el significado. Y también, digo, para no extenderme más, ahí podrían ver, por ejemplo, en la página 95, el autor nos ofrece una serie de pautas para la interpretación del texto bíblico
que él denomina las 4 Cs. No sé si recuerdes: contexto, Ujú. contenido, interés, concern en inglés, y aplicación contemporánea. Y, por ejemplo, ahí en la página 95 el autor dice: el principio fundamental que debemos considerar es permitir que cada texto se interprete en sus propios términos, Ujú. reconociendo su individualidad. Sin embargo, una vez hecho esto, no debemos temer ponerlo en diálogo con el canon bíblico más amplio. En resumen, interpretar la Biblia correctamente implica reconocer la variedad de sus géneros, la intención del autor, el contexto histórico y la interacción del lector con el texto. Si bien algunas partes pueden requerir una lectura más literal, otras, especialmente las profecías, algunos de los salmos o las parábolas sobre todo, invitan a una interpretación más simbólica o alegórica. Lo más Ujú. importante es acercarse a la Biblia con una actitud de respeto, reconociendo su autoridad y permitiendo que transforme nuestra vida espiritual. Muchas gracias por esta explicación y justamente por eso era la pregunta anterior, porque Claro, si lo tomamos muy literal, también debemos comprender que tras de eso hay una historia. Entonces, ¿a qué claro. cultura fue? ¿En qué tiempo fue? En ese entonces, ¿cómo se podía aplicar y cómo lo aplico ahora? Porque obviamente todo lo que leemos es para aplicarlo en nuestra vida, pero de una forma ahí sí viene el tema espiritual, qué es lo Claro. que el Espíritu Santo quiere decirnos de forma individual cuando leemos. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta también aquí, que es una de las preguntas que mucho me ha estado viniendo en mi cabeza y que lo hemos incluso hablado con otras personas en la iglesia. Y esta pregunta dice, ¿se considera la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis? ¿O cómo estar seguros que con el tiempo no se sumen más libros a la Biblia? Claro. Somos conscientes que existen muchas personas que dicen, Dios me reveló, Dios me habló, Dios tales Mm. cosas, como por ejemplo, a veces leyendo a Pablo, Pablo primero no fue un discípulo de Jesús, pero él habla mucho sobre Jesús y hace muchas cartas a las iglesias y está considerado todo lo que él dice está dentro de la Biblia, ¿sí? Obviamente desde el principio hablábamos sobre el canon y bueno, el canon es quién o quienes hicieron todo este tema de qué libros van a estar dentro de la iglesia. No voy a hablar mucho de eso, sino directo a esta pregunta. ¿Se debe considerar que va desde el Génesis al Apocalipsis y cómo estar seguros que después no va a sumarse más libros después de tantos años? Bueno, solo el Señor sabe cuánto tiempo más será, pero ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Claro, es una pregunta también esencial, ¿no? En ese Ujú. sentido, en cuanto a la doctrina cristiana, y como mencionaste, a lo largo de la historia, pues el cristianismo ha discutido y establecido qué libros deben considerarse canónicos, es decir, aquellos que son inspirados por Dios y tienen autoridad en la fe. Ujú. Simplemente me gustaría mencionar, por ejemplo, tanto el canon del Antiguo como el Nuevo Testamento fueron definidos progresivamente, ¿no? Esta palabra canon, que significa regla o medida, en Ujú. el contexto cristiano hace referencia a una lista de libros considerados inspirados y autorizados para su uso en la comunidad de fe. Sin embargo, este proceso no fue sencillo ni inmediato. Aunque, por ejemplo, la ley de Moisés, los 5 primeros libros fueron rápidamente aceptados por todas las comunidades judías, otros libros, como por ejemplo los libros proféticos y poéticos, tomaron más tiempo para ser reconocidos universalmente. Ujú. Eh, una parte importante del canon del Antiguo Testamento, nada más por poner el ejemplo, informalmente se estableció durante el periodo asmoneo, del 140 al 40 antes de Cristo, cuando Judea era independiente. No hubo un concilio específico que declarara qué libros eran parte del canon, sino más bien fue un consenso general entre la comunidad de fe.
Los rollos del Mar Muerto, que datan antes del siglo 70 después de Cristo, contienen todos los libros del Tanaj, ¿no?, que mencionamos anteriormente, excepto Esther, pero aún así la evidencia nos da un consenso emergente. El canon del Nuevo Testamento se desarrolló de forma similar, de forma gradual, mientras que las iglesias cristianas usaban ciertos libros en la adoración y enseñanza. Por ejemplo, los evangelios y las cartas de Pablo fueron rápidamente reconocidos y usados por las iglesias en Medio Oriente, en Europa y en África. No obstante, surgió la necesidad de una lista autoritativa. Cuando ciertos grupos heréticos comenzaron a editar o crear sus propios textos, estos esfuerzos llevaron a la consolidación del canon tal como lo conocemos hoy en día. En resumen, esta pregunta frecuente de cómo estar seguros de que no se añadirán más libros a la Biblia tiene su respuesta en la historia del canon. Aunque este proceso de canonización fue largo y en algunas tradiciones cristianas existen diferencias entre los libros incluidos, el consenso general en la mayoría de las tradiciones cristianas se alcanzó hace siglos. En el caso del Nuevo Testamento, el canon fue prácticamente cerrado hasta el siglo IV después de Cristo, y desde entonces no se ha añadido más libros reconocidos como inspirados por Dios en las principales tradiciones cristianas. El hecho de que la iglesia primitiva reconociera la autoridad de ciertos libros en lugar de otorgársela, garantiza que el canon está estable, ¿no?, o cerrado, por decirlo de alguna manera. Y Barth, en su libro, da una lista de aquellos también puntos que se tomaron en cuenta para reconocer qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no, en la página 19, después que ustedes lo puedan ver. Por ahí, por ejemplo, ahí está la apostolicidad, si el libro fue escrito por un apóstol o algún compañero apostólico, la antigüedad, la ortodoxia y la catolicidad. Por lo tanto, por último, la idea de que no se añadirán más libros al canon está fundamentada en la convicción de que Dios ya ha revelado lo necesario para la fe y para la salvación. Cualquier escrito posterior o dicho o cualquier predicación, aunque puede ser útil o edificante para los cristianos, no tiene la autoridad ni la inspiración divina que caracteriza los libros canónicos. Amén. Qué hermosa la respuesta, y digo hermosa porque en realidad eso da mucha paz. Claro. Da paz a los creyentes en el sentido de que podemos tomar la palabra de Dios, leerlo de Génesis, Apocalipsis y entender que ahí está todo. Ahí Correcto. está todo. Les animamos a que lean este libro. No sé si me siguen viendo, ya no estoy en cámara. Sí, estás un poco frisada, pero te escuchamos bien. Ah, ya. Ok. Les decía que se animen a leer este libro porque está excelente, con más contenido. Y bueno, quisiera como última pregunta, por favor, José Ángel, que nos digas por qué deberíamos leer este libro. Ya he explicado yo, pero nos encantaría tú que nos expliques por qué nos recomiendan leer este libro. Con mucho gusto. Te comentaba, yo ya leí por lo menos 2 veces el libro, de inicio al final, y recomiendo profundamente leer este libro porque es un recurso valioso para aquellos dedicados a la predicación, enseñanza o comunicación cristiana, que buscan también profundizar en la exégesis bíblica y también en el origen de las escrituras. Aparte de su contenido profundo, como ya lo hemos estado conversando, el autor Michael Bird destaca por su capacidad de hacer todos estos temas teológicos complejos, como lo es la bibliología, el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, la inerrancia bíblica. Todos estos temas Bird los hace accesibles e incluso entretenidos, gracias a su toque de humor que encontramos una y otra vez en su libro. Pero además, el libro aborda temas claves como la autoridad de la Biblia,
su interpretación y su aplicación en la vida cotidiana. Pero me gustaría decir que lo más destacado es cómo Bird, a pesar de dar tanta información importante sobre la Biblia, él termina de una forma peculiar. Él resalta a Jesucristo como el centro de toda la Biblia. Explica que toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encuentra coherencia y unidad en la persona de Jesús, lo que proporciona una perspectiva cristocéntrica de gran profundidad. Esta obra es especialmente útil para quienes desean comprender cómo la Biblia, en su totalidad, cuenta la historia de Dios con su pueblo, con Cristo como figura central, como una narración que nos muestra la historia de Dios y su obra salvífica para el ser humano en Cristo. Y también, por supuesto, Bird en este último capítulo invita a tener cuidado de no forzar la presencia de Jesús en cada pasaje, promoviendo así un equilibrio entre la lectura cristotélica y una interpretación más amplia de las múltiples capas de significado de las escrituras. Pero en resumen, yo recomiendo ampliamente leer este libro porque es un libro que no solo ofrece conocimiento, sino que también busca formar a los lectores en virtud y carácter cristiano, permitiendo que la palabra de Dios transforme sus vidas y los prepare para toda buena obra. Y bueno, mientras te escuchamos, Steffi, gracias, nada más me gustaría mencionar, al principio me distraje un poquito porque estaba temblando, ya vi que llegó una alerta aquí de que sí era real el temblor, pero bueno, en ese sentido, olvidé decir, yo soy asesor de formación y promoción de Editorial CLIE en México, ¿no? Y en ese sentido, cada vez que visito diferentes seminarios, distribuidores, librerías, y me preguntan cuál es mi libro favorito o cuál libro pudiera recomendar para una lectura nueva, siempre menciono este, de verdad, porque es un libro extraordinario, fácil, comprensible, que también tiene profundidad teológica, pero como mencioné, el autor lo hace de manera muy fácil para poder comprender. Así que les invito de verdad que lo puedan adquirir y cierro mandando un saludo también a nuestros amigos de Vida Libros México, que tengo ya el gusto de conocerlos anteriormente, pero al principio también omité enviarles un saludo especial allá a Baja California. Muchísimas gracias, José Ángel. De verdad, qué buena explicación. Aquí estamos leyendo los comentarios, alistando un poquito de preguntas que por aquí saltaban. Bueno, una de las preguntas es, bueno, esto es para nosotros, ¿dónde poder conseguir el libro? Estamos nosotros como Vida Libros presentes en muchos países, así que depende del país donde usted se encuentre, puede directamente ir a nuestras páginas, el página web, que aquí lo tenemos en nuestro banner. Tenemos ya a la venta el libro con excelentes promociones. Estamos en España, estamos en Ecuador, ahí vamos a ver en pantalla, estamos en Colombia. Aprovechen estas promociones, aprovechen. Tenemos aquí también en Estados Unidos, tenemos en Perú, y también tenemos en México. Así que ya está, pueden adquirirlo tanto en la página web como ustedes estaban viendo, pueden adquirirlo en nuestra tienda física también. Y si tienen alguna duda, tal vez en el proceso de cómo hacer la compra, pueden comentarnos aquí en este mismo live con un comentario. Nuestros asesores van a estar muy atentos para poder explicar cómo hacer la compra con el descuento que estamos lanzándolo ahora mismo. Y bueno, también quisiera por ahí, bueno, había otra pregunta de, llegué tarde, ¿cómo puedo ver el live? No se preocupen, manejamos diferentes horarios por los diferentes países, así que esta conversación, este live va a estar grabado en la red social de Facebook, así que
pueden volver a ver, les animamos que lo compartan, no solamente en el sentido de que conozcan el libro del cual estamos hablando, sino también de edificación. Ese es el principal objetivo como Vida Libros, de hacer unas conversaciones como estas, es que lleguemos con un mensaje diferente a las personas. Sabemos que en redes sociales encontramos de todo y esta vez Vida Libros hace la diferencia dando un mensaje Ah, distinto, alimentando al pueblo de Dios con cosas tan básicas como todo lo que hemos hablado ahora, y básicas entre comillas porque hay mucho por contar de estos temas, y por eso necesitamos que vayan al libro y que lo sigan leyendo. Aquí tengo una pregunta de público que dice, ¿hay traducciones bíblicas más recomendables que otras? bueno, yo diría que depende también un poco del lector mismo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay tres tipos de traducciones que se pueden realizar desde los lenguajes originales al lenguaje traducido, ¿no? Está, por supuesto, la equivalencia formal, que busca ser lo más fiel a las características del lenguaje original, ¿no? Es decir, al hebreo y al griego, y busca ser, en ese sentido, una traducción palabra por palabra, ¿no? Tratando de ser muy fiel a los lenguajes originales. Sin embargo, en ocasiones puede encontrar algunas complicaciones cuando se traduce, en este caso, al español de esa manera. Solo por poner un ejemplo, recordamos aquel salmo cuando dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En el hebreo hace referencia a que Dios es largo de nariz, literalmente, porque era una concepción que se tenía en aquel tiempo de que el furor, el enojo de una persona salía por la nariz. Entonces, si una persona tenía la nariz larga, era que el furor tardaba un poco más, ¿no? Era lento para enojarse. Entonces, si se intenta traducir literalmente, sería algo extraño leerlo así, ¿no? O de nuestro punto de vista occidental se nos vendría a la mente tal vez Pinocho o algo por el estilo. Por eso ahí no se puede traducir literal porque es un hebraísmo de la época, sino que se traduce la idea que quiere mostrar el autor. En ese caso, que Dios es lento para la ira, ¿no? O pasa lo mismo con ascuas de fuego se amontonarán sobre tu cabeza de Pablo. No es que llamas estén en tu cabeza, literalmente, sino más bien como lo traduce, por ejemplo, ahora NBI o Nueva Traducción Viviente, que si tu enemigo tiene hambre y le das de comer, harás que se avergüence de su actitud. Es decir, que se va a poner rojo de la vergüenza, ¿no? Entonces, ese tipo de hebraísmos no se pueden traducir tan literalmente. Tiene que haber una traducción más de la idea. Y por eso existe el segundo tipo de traducción, que es la equivalencia dinámica, que traduce más, por ejemplo, idea por idea, como lo mencionamos, ¿no? También en la conversación, ahí está, por ejemplo, NBI, ¿no? O Nueva Traducción Viviente, que hacen este juego. Cuando tienen que ser muy literales, cuando tiene que ser una traducción muy literal, lo hacen. Pero cuando hay una frase complicada que no se podría entender en el lenguaje final, lo abordan desde la idea, no desde palabra por palabra, y por último, bueno, ya están las paráfrasis, ¿no? La Biblia al día o la Biblia del lenguaje actual, que ya son más enfocadas tal vez a una persona que no tiene una comprensión tan amplia en cuanto a términos, ¿no? En su vocabulario, por ejemplo, un niño o a un jovencito, ¿no? Pero bueno, yo diría que la respuesta sería dependiendo de cómo quieres leer en ese sentido la Biblia. Si quieres que sea algo más sencillo, una equivalencia dinámica sería algo interesante. O para un niño o alguien que no tiene mucho vocabulario, una Biblia con paráfrasis. Y si quieres hacer a lo mejor un estudio más exegético de la escritura, incluso para predicación, bueno, por supuesto están las de equivalencia formal, ¿no? La Reina Valera que nosotros conocemos, 1960, o la Biblia del lenguaje, perdón, la Biblia de las Américas, entre otras, depende mucho de cómo te quieras acercar al texto bíblico.
pero todas son buenas. Todas son muy buenas y todas las tenemos en Vida Libros. Pueden Correcto. ustedes adquirirlo. De hecho, incluso hablando de la Reina Valera, tenemos la Reina Valera 2020, que es Ah, una de las excelente. últimas Sí, versiones que sacó la Sociedad Bíblica, así que lo pueden encontrar. La diferencia es justamente lo mismo, que es más fácil de entender ciertas palabras que ujú, ya no se usan en nuestro lenguaje actual, exacto. sino que se utilizaba anteriormente. Quisiera Un profesor, perdón, un profesor respondiendo a esa pregunta, alguna vez escuché que dijo, la mejor traducción que puedes tener es la que tú le entiendas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, que la vivas después. Ujú. exactamente. Muy bien. Y quisiera finalizar con una pregunta más. Aquí tenemos, ¿cómo se llama el libro? Contéstanos tú, por favor. Ahí lo podemos ver. Claro, 7 cosas que desearía que todo cristiano supiera sobre la Biblia, del teólogo, erudito, exegeta, biblista Michael Bird. Y nuevamente un libro extraordinario que recomendamos ampliamente que puedan ustedes adquirir y leer con calma. Aquí fue bien rápido, ¿no? Las respuestas que dimos fueron una pincelada, pero el contenido es muy, muy valioso y recién me enteré que ya está incorporado a diversos seminarios, ¿no? En sus sumarios bibliográficos desde Estados Unidos, aquí en Centroamérica y en otros países también ya lo están incorporando en sus materias. Muy bien, así que ahí lo podemos ver también en pantalla, a la imagen de la portada del libro, que va a ser también fácil para poder encontrar. Si ustedes quieren encontrar este libro en nuestras páginas web de los diferentes países donde ustedes se encuentren, pueden poner en la lupa el nombre completo o pueden poner también el nombre del autor o pueden poner tal vez alguna palabra clave del libro y va a salir el resultado. Esa es una manera bastante fácil, recomendable, muy de confianza porque es muy seguro el tema de su pago. Pueden, dependiendo del país, pagar de diferente manera, así incluso hasta con tarjeta. Es una forma muy, muy fácil. Mucha gente a veces tiene tiempo de comprar en la noche, de comprar muy temprano. La librería quizás no está abierta en ese horario, pero sí la página web trabaja las 24 horas, los 360 días del año. Así que es muy fácil de hacer esa compra. Recuerden, también tenemos envíos a todas las partes del país, así que no hay ningún obstáculo de que tal vez no nos encontremos muy cerca de su domicilio. ¿Qué más? Aquí también queremos una pregunta más. Quizás tenemos aquí, ¿qué diferencias hay entre versiones y traducciones? Es un poco ya lo que nos habías explicado anteriormente, pero tal vez no sé si quisieras sumar algo más a esta pregunta. Claro, bueno, podría decir tal vez que la traducción se hace desde los lenguajes originales, ¿no? Como comentamos, dependiendo la equivalencia que se quiera tomar esa traducción. Y bueno, las versiones yo lo entendería más como tal vez algunas actualizaciones ya de esa traducción. Por ejemplo, la Reina Valera, pues, bueno, desde la Biblia del Oso, ¿no? De Casiodoro de Reina, después viene la Biblia del Cántaro, Reina Valera ya, y, ¿no? Las diferentes revisiones, las más recientes, pues está la 1909, 1960, la 1977 o revisada, y ya de ahí pues más a nuestros días, ¿no? 2015, 2020, etcétera, ¿no? Creo que por ahí sería tal vez la respuesta. Una traducción parte desde cero, desde los lenguajes originales, y la versión tal vez puede ser estas revisiones que se hacen enfocadas también en diferentes públicos, lectores, ¿no? Creo que eso es lo que podría decir tal vez. Excelente, muchísimas gracias. En realidad, el resumen de todos nuestros comentarios que hemos estado aquí viendo es que ha sido una excelente explicación. Así que, José Gracias. Ángel, muchísimas gracias por tu preparación para este live. Gracias por habernos explicado tan fácil, tan rápido, algo que no se explica tanto así. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a toda nuestra comunidad, a toda la gente que se ha estado conectando
comentando el día de hoy. Gracias por, no importa si llegaron tarde, recuerden, esto queda grabado, queda subido en la red social de Facebook de Vida Libros, así que lo pueden volver a leer, lo pueden compartir. Y listo, muchísimas gracias. Vamos a vernos en un próximo live. Nos encantaría que nos comenten también qué les gustaría conversar, de qué libro tal vez les gustaría que invitemos a algún autor para que podamos conversar. José Ángel, gracias por estar aquí una vez más. Únicamente ya tú danos la despedida y nos vamos. Claro que sí, pues al contrario, agradezco a Vida Libros y especialmente a ti, Steffi, por la invitación. De verdad, extraordinarias preguntas que has hecho, que han dado un panorama muy completo del libro y bueno, fue un verdadero placer, a pesar de que me distraje un poquito al principio con el temblor, pero lo disfruté mucho y espero que haya sido también de aprendizaje y de bendición para la gente que nos acompañó en esta transmisión. Muchas Muchas gracias. gracias. Que Dios les bendiga. Hasta luego.